¿Cómo va? Pensé que me iba a quedar solo en la mañana, digo, no, no se suma nadie, decía yo. Digo, bueno, capaz que... ¿Cómo están? ¿Bien? Tanto tiempo. No, poquito por ahora. Bueno, ahí empecé ya a grabar la clase para que a medida que se vayan sumando los compañeros puedan, podamos ya tener una cantidad más o menos. Hola, Luzmila. Hola, profe. Y así poder, ya les quede grabado para cuando arranquemos las actividades de hoy. Bueno, ya estamos llegando al fin del semestre, podríamos decir, porque esto se podría considerar un semestre, ya que desde el 20 de marzo que estamos así con esta modalidad, a través de las clases remotas, como se le podría decir. Bien, eh, nos queda esta clase, hoy es miércoles, nos queda la clase del viernes y la última clase que sería el miércoles 7, me parece. Si hoy es 1, sí, el 7. Ya después, de allí, tendríamos que... Hola Ciro, buen día. Después de ahí ya vendrían las vacaciones y tengo entendido yo que ya ustedes volverían con la profe Marcela Caloni, algo así es el apellido. Así que van a estar en buenas manos porque es una excelente profe. Ella va a ver los temas que ustedes estuvieron desarrollando conmigo a través de este semestre. Seguramente si vuelven a las clases van a volver con ella. Y ella igualmente está acá en el Classroom. ¿Sí? ¿A miércoles 8? Ah, buenísimo. Sí, porque el jueves 9 es feriado aparte. Por el viernes 10 nos tendríamos ya porque ya el miércoles es el último día de clase. ¿Está bien? Miércoles 8 entonces. Sí, tenés razón. Entonces, vuelvo a repetir, la profe Scaloni está ya en el Classroom, entonces ve todos los temas que ustedes han estado desarrollando conmigo. Así que ojo con sacarle el coro a la profe que está leyendo todo. y conmigo, no, a mí tampoco, miren que después que yo me vaya acá no me quiero enterar que me estén sacando el cuerpo. Sí, el profe era muy exigente, no sé, algunas de esas cosas. No, con el profe no vimos nada. Así que va a quedar todo registrado acá, quedan las clases grabadas. Y el 8 es el día que yo voy a entregar mi último informe de todo lo que hemos estado desarrollando con ustedes. Así que si hay alguna tarea atrasada, que creo que los que están acá no, pero si hay alguna tarea atrasada, tienen hasta la semana que viene, junto con esta que voy a entregar ahora, para poder hacerlo. Bueno, el tema de hoy es un tema lindo, es un tema que no es aburrido, tiene que ver con las acciones. Estamos llegando al final de la unidad 2. Ustedes, si tienen alguna duda o alguna consulta, me la van escribiendo o al final de la presentación de esta clase, ustedes me la pueden hacer de manera oral también. Así que el tema de hoy vamos a ver las oraciones, tipos de oraciones bimembres y unimembres, ¿sí? Sujeto, predicado, es un tema lindo. Para el que le gusta, para el que no le gusta va a tener que ser lindo también porque lo van a tener que hacer. Y hay una actividad para poder realizar. ¿Sí? Como nos quedan 3 clases nada más, estaba pensando que podríamos terminar ya la unidad 2 en estas 3 clases. Vamos a ver si llega. ¿Sí? Va a depender el ritmo de ustedes y las ganas que tengan de hacer las tareas y como también los tiempos que ustedes tengan con los otros profes también. ¿Mm? Así que vamos a empezar, ¿les parece?
Para eso voy a hacer la presentación de lo que ustedes ya tienen. Ahora a las 10:10 se les subió en el Classroom. Se les subió, che, no me acuerdo cuál era. La de la presentación. A ver, vamos a probar con esto. No, esta no era. Estoy tan cosa como es que no me acuerdo qué era lo que era, cuál era para presentar. A ver si era esta. Hola, Cami. A ver, estoy tratando de hacer la presentación. Hola, profe. ¿Cómo va? Esperen un ratito. Esperen un ratito que estoy tratando de acordarme. A ver si es esta una ventana. A ver, una ventana. A ver qué hace. Si la presenta o no. A ver, ahí está presentando tu pantalla. Dice. No, ustedes no están viendo nada, ¿no? ¿Qué ven ustedes? ¿Alguien que me escriba? Ahí están viendo. Uy, no. No. A ver ahí. Uy, no. Cualquier cosa. No, voy a dejar de presentar esto. Dejar de compartir. Esa no era. Vamos a ver si es esta. Sí, esta es. Ahí está, al fin el profe pudo hacerlo. Bueno, ahí va, ahí estoy presentando. ¿Vieron? Esto me pasa porque hace un montón de tiempo que no estoy con ustedes. Bueno, acá ustedes están viendo lo que vamos a ver, el tema de las oraciones. Y vamos a agrandarlo un poquito, cosa que ahí se agrandó un poco. Bueno, las oraciones, es un tema, ustedes lo vieron ya el año pasado, seguramente en el nivel primario. Las oraciones se clasifican según los miembros que tengan esas oraciones, ¿sí? La cantidad de miembros va a decir, bueno, a ver, si la podemos separar a esta oración en sujeto y en predicado, se dice que es una oración bimembre, ¿sí? Y si no podemos separarla y no encontramos a un sujeto que podamos hacer cargo de de la acción que se está llevando en esa oración, decimos que es una oración unipersonal o unimembre. ¿Está bien? Las oraciones unimembres, a diferencia de las bimembres, son unipersonales, ¿sí? No sabemos a quién está llevando a cabo la acción. Para que haya una oración simplemente basta que haya un verbo. Si yo puedo decir, bueno, a ver, si yo digo llueve, ya hay una oración ahí. Por más que sea una oración unimembre, es una oración. Llueve, ¿quién llueve? Y no sabemos, llueve. Entonces no sabemos quién es el que produce esa acción. Entonces eso es una oración unimembre, no la podemos separar en sujeto y predicado. Entonces, si nosotros decimos otra oración con respecto al clima, generalmente las climáticas son unimembres, ¿sí? Y las oraciones bimembres son las que podemos separar. Bueno, ahí abajo lo explica, ¿ven? ¿Están leyendo? ¿Alguien que me diga que sí, no? ¿Se está viendo lo que estoy presentando? ¿Sí? Gracias, Sir. Ok. Entonces, las oraciones unimembres
no admiten la división de dos miembros, quiere decir que no se puede separar como decíamos recién. Tiene un mensaje completo, sí, pero que no puede separarse. Como ahí decíamos recién, fenómenos climáticos, las oraciones unimembres o temporales, a construcciones sustantivas, ya vamos a ver lo que es una construcción sustantiva, a estructuras con el verbo impersonal hay, ¿sí? Ahí lo vamos a... Bueno, y hay algunos ejemplos. Hubo inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero ¿a quién le atribuimos esas inundaciones? ¿Dónde está el sujeto acá? Y no está. Una oración unimembre. ¿Sí? Hace mucho frío en aquella época. También otra oración unimembre. Ahí la Valen me dijo que se iba a estar entrando y saliendo porque le andaba medio mal el internet, así que no se preocupen. No es que se aburrió de la clase tan rápido, sino que anda media complicada el internet. Ahí está y volvió de vuelta. Bueno, feliz Navidad para todos. Eso le van a decir a ustedes cuando quieran volver a la escuela. Feliz Navidad para todos. De hecho, están vendiendo ya algunos tapabocas con los arbolitos de Navidad, así que esa también es una oración unimembre. Hay muchos alumnos en la clase, no es el caso de nosotros, somos poquitos, somos 8. Así que también esa es otra oración unimembre. Vamos a avanzar un poquito. Ustedes recuerden que si tienen alguna duda, me la van escribiendo ahí. Bueno, ahí está. Bueno, avanzamos un poquito más. En cambio, cuando nos referimos a las oraciones bimembres, aquellas oraciones que sí podemos dividir, aquellas oraciones que sí podemos reconocer un sujeto en donde recae la acción de esa oración, entonces, cuando podemos separar en sujeto y predicado, estamos frente a una oración bimembre, ¿sí? El sujeto se puede referir a un objeto, a una cosa o a una persona, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a una persona, le atribuimos esa acción o a una cosa también, ¿sí? Entonces, ustedes como pueden ver, ahí el sujeto se refiere al objeto o al hecho de la persona que habla en la oración y el predicado se refiere a quien que lleva, ¿no? De quién se refiere o a quién hace la acción en el sujeto, ¿está bien? Por ejemplo acá, Luis prestó todos sus libros. Bien. Para yo darme cuenta, primero lo que tengo que hacer en una oración es reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo acá en esta oración? Alguien que me diga rapidito ahí, que me lo escriba. Luis prestó todos sus libros. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, sí, prestó. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer acá para encontrar el sujeto es ¿quién prestó todos sus libros? Y ahí me sale. Luis. Entonces Luis es el objeto o la persona. Muy bien. Entonces esta oración la podemos separar en sujeto y predicado porque Luis, ¿sí?, fue el que prestó todos sus libros. Entonces Luis sujeto y prestó todos sus libros predicados. Oración bimembre, se puede separar. ¿Está bien? Como lo explica acá abajo. Bien, dentro del sujeto y del predicado está la palabra más importante en cada parte, donde lo podemos separar. En el sujeto es el núcleo del sujeto y en el predicado también es el núcleo del predicado. El sujeto siempre debe concordar acá, el sujeto, el núcleo del sujeto, que es Luis, y el núcleo del predicado, que sería el verbo, prestó, siempre tienen que relacionarse, tienen que concordar en qué, en número y en persona. ¿Está bien? Esperen que voy a cortar algo que están llamando acá. Ahí ya corté.
Luis, como es una persona singular, el número singular, no son muchos, no podemos decir Luises, sino Luis, uno, prestó. Si hubiese sido plural acá, no sé qué pasó, discúlpenme que tenía una llamada ahí y la corté y seguí hablando. Luis sería el sujeto, sería el núcleo del sujeto y sería singular, primera persona, segunda persona del singular. Y prestó también es un verbo, es un sustantivo, muy bien, pero en este caso es el núcleo del sujeto. ¿Sí? Recuerden que cuando separamos oraciones bimembres, las separamos en sujeto y predicado. Dentro del sujeto, claro, Luis es un sustantivo propio, pero es un núcleo, es la parte más importante, es la persona del sujeto. Y tiene que concordar en persona y número con el núcleo del predicado, quiere decir con el verbo. Si el verbo está en singular, el sujeto también está en singular. ¿Sí? Si el sujeto, o el sustantivo, está en la segunda persona, también el verbo tiene que estar en la segunda persona del singular. ¿Está bien? Si el sujeto es masculino, el verbo también debe estar en masculino. Ya podemos ver algunos ejemplos. Bien. Si esto no sucede, si no pasa esto, entonces estamos frente a un disparate, como dice ahí, se va a decir cualquier cosa, ¿sí? Se va a interpretar cualquier cosa. Acá hay el joven rico preguntaste, no podemos decir eso, ¿no? ¿Sí? O Luis prestaste. Me queda medio feo. Entonces el joven rico preguntó. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a avanzar. En un ratito que bajo acá. Así vamos hasta el final. Ahí está. Si ustedes tienen dudas, no se queden con esas dudas, escríbanlas. Después al final de la clase la vamos a resolver. Bueno, vamos a apurarnos que nos queda poquito tiempo. Dentro de la oración bimembre, esto es otra cosa importante. Dentro de la oración bimembre, en la parte del sujeto, puede ser de dos tipos. Puede ser expreso o tácito. Y acá hay un cuadro que muestra los ejemplos. Un sujeto expreso y un sujeto tácito. ¿Alguien tiene alguna idea de a qué hace referencia el sujeto tácito y el sujeto expreso y tácito? ¿Alguien más o menos? ¿Alguna idea? No estamos hablando del café expreso, ¿eh? Sí, Ciro dice que sí. Muy bien. Estamos hablando de la oración, del sujeto. Bueno, cuando es expreso, lo podemos ver ahí como uno está escrito, claro, y el otro no está escrito. Muy bien. El otro, ahora, porque no esté escrito no significa que eso no es una oración bimembre. Expreso es cuando el sujeto lo podemos ver. Por ejemplo, Luis prestó todos sus libros. Luis está escrito, está expreso, el sujeto se ve, aparece nombrado en la oración. Cuando es tácito, por ejemplo, podríamos sacar a Luis y poner prestó todos sus libros. ¿Quién prestó todos sus libros? Y él, en este caso, no está escrito, pero podemos responder con una persona singular. ¿Se entiende? No estaría escrito. Ahora vamos a ver algunos. Acá tienen algunos ejemplos, ¿ven? El sujeto aparece nombrado en la oración, Luis prestó todos sus libros, y después él prestó todos sus libros, también está expreso acá, él. Y acá en el sujeto que no aparece nombrado en la oración, y aunque sí sea igualmente una oración bimembre, donde dice prestó todos sus libros. ¿Está bien? No está ni él ni Luis, pero sigue siendo una oración bimembre, pero está oculto.
como decía Ciro. En el expreso aparece escrito el sujeto y en el tácito no aparece. ¿Está bien? ¿Está bien? En uno no se nombra y en el otro sí se nombra. En el expreso se nombra y en el tácito no se nombra el sujeto. ¿Está bien? Ahora, pregunto, aunque se nombre o no se nombre, ¿es una oración bimembre, sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Muy bien, exactamente. Por más que no se nombre. Ahora, ojo, hace cosa que no exista el sujeto, que ustedes lo inventen y pongan oración bimembre cuando es una oración unimembre. Ojo ahí. Ahora después vamos a ver para que no nos confundamos. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Está todo claro? Díganme, la escriben y después la vemos. Las oraciones unimembres. A ver, ¿qué me puso ahí que no lo dejó ver? Sí lo puso algo. Las oraciones unimembres. ¿Querés que repasemos eso, Ciro? No. Las oraciones unimembres solo están compuestas por predicado. Volvemos de vuelta a esa parte. Acá. Ahí. ¿Ven? Las oraciones unimembres no admiten la división en dos miembros, sujeto y predicado. Es decir, tienen un mensaje completo que no puede separarse. ¿Sí? Estas oraciones suelen referirse a fenómenos climáticos, temporales, construcciones sustantivas o estructuras con el... Sí, puede ser un verbo, pero generalmente hubo es un verbo y todos estos predicados generalmente son oraciones con predicado solo, ¿sí? En donde no podemos, por eso mismo no le podemos atribuir el sujeto, la acción a nadie. Entonces por eso son unipersonales y son oraciones unimembres. ¿Está bien? Cuando nosotros no podamos encontrar ni expreso ni tácitamente al sujeto, estamos frente a una oración unimembre. ¿Está? Y las oraciones que son unimembres generalmente se refieren a fenómenos climáticos, de tiempo o construcciones sustantivas. Pero ahora vamos a ver a qué hace referencia una construcción sustantiva. ¿Sí? Por ejemplo, feliz Navidad para todos. Feliz no es un sustantivo, es un adjetivo, es un estado. Feliz Navidad para todos. ¿A quién le decimos feliz? No sabemos a quién está dirigido. Es para todos. No hay un sujeto que podamos atribuir este estado, esta oración. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos enfrente de algo que es unipersonal, estamos enfrente de una oración unimembre. Estamos con los teléfonos ahí. Indica si las siguientes oraciones, ustedes van a tener que hacer este trabajito después, la van a pasar a la carpeta. Indican si las siguientes oraciones son unimembres o bimembres. ¿Está bien? Entonces ustedes, por ejemplo, Claudia salió de compras. ¿Sí? Claudia salió de compras. ¿Podemos separar esta oración? Vamos a hacer esta de ejemplo, después la otra la hacen ustedes. ¿Podemos separar esta oración en dos partes? Sí, podemos separar. Entonces, esta es una oración que le tienen que poner ahí. Bimembre. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una unimembre. Por ejemplo, ¿qué manera de granizar? Nosotros decimos a veces, ¿qué manera de caer piedra? ¿No?
Esta que hace referencia a un fenómeno climático o temporal, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A quién le podríamos atribuir el sujeto este? A nadie, ¿no? Dice, ¿qué manera de granizar? Entonces estamos enfrente de una oración que acá. ¿Qué sería esto? Una oración unimembre. ¿Está bien? ¿Sí? Esta, ¿qué manera de granizar? Sería una oración unimembre. No le podemos atribuir a nadie, ¿sí? Sino solamente al tiempo, pero el tiempo no es alguien, una persona, ¿sí? Entonces acá, acá tenemos una bimembre, porque acá sí le podemos atribuir la acción de salir a comprar a Claudia, o también podríamos sacar Claudia y decir salió de compras. Bueno, ella salió de compras o él salió de compras. ¿Está bien? Entonces sería una oración bimembre con sujeto tácito. No estaría. En este caso es un sujeto expreso. Se ve escrito el sujeto allí. Y acá estamos enfrente de una oración con un fenómeno climático que no le podemos atribuir la acción a ninguna persona o a ningún objeto. ¿Qué manera de granizar? Bueno, ¿quién? ¿Qué manera? No tenemos manera. Entonces, cuando ustedes se encuentren con una oración que hace referencia a un fenómeno climático, a una construcción sustantiva, una estructura con el verbo impersonal, ¿no? Un verbo impersonal, no le podemos atribuir a nadie, entonces estamos frente a una oración libre. Vamos a bajar, ahí tienen varias oraciones que ustedes van a tener que poner. Son en total 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Acá no tienen que separar ni en sujeto ni en predicado, lo único que tienen que hacer es colocar acá frente a qué oración ustedes están acá. ¿Está bien? Tienen que poner si es bimembre o unimembre. Nada. Esto lo tienen que hacer, como bien lo indica este dibujito, en su carpeta. Es una actividad que va a quedar en su carpeta. Bien, avanzamos. ¿Se durmieron? ¿Se fueron? ¿Están jugando a los videos? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Avanzamos, les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, acá los elementos sintácticos de la oración. Y acá vamos a ver algunos elementos que hacen referencia a las oraciones, ¿sí? A los núcleos y sus modificadores. Acá es un poco más compleja, pero nada que no se pueda aprender. Bueno, dentro del sujeto y del predicado, como vimos en la diapositiva anterior, hay palabras o claves que son hay palabras o claves más importantes, llamadas núcleos, ¿sí? Núcleos. Y construcciones que acompañan y completan esas palabras llamadas modificadores. Entonces, dentro de... acá tenemos un cuadrito que ustedes, si esto lo pueden copiar o imprimir y poner en la carpeta, les va a servir. Sujeto, acá el núcleo del la oración, sujeto, predicado. Como decía Ciro hoy, el sustantivo es el núcleo, los verbos en infinitivo o adjetivo sustantivo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a esto, a qué hace referencia. Y en el predicado, verbo conjugado, puede haber también un sustantivo, un adjetivo, un adverbo o un verboide. ¿Sí? En los adverbios también hay distintos tipos de adverbios, adverbio de lugar, de cosa, de modo. Bueno, ya no se compliquen mucho porque no lo van a ver más adelante seguramente con la profe. Y hay modificadores del núcleo. Los modificadores del núcleo son los que acompañan al núcleo, al sustantivo. Como por ejemplo, modificador directo, modificador indirecto, aposición o construcción comparativa.
¿sí? Ya vamos a ver a qué hace referencia. Y en el predicado podemos encontrar objeto directo, objeto indirecto, complemento agentes circunstanciales y predicativos. ¿Sí? Ustedes están diciendo, está hablando en chino básico el profe, pero en una oración lo vamos a sacar enseguida esto. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que dentro de las oraciones, cuando separamos una oración bimembre en sujeto y predicado, podemos encontrar los núcleos del sujeto, que son el sustantivo, el verbo en infinitivo, el adjetivo sustantivado, y en el predicado podemos encontrar un verbo conjugado, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio y un verbo. Después lo vamos a ver, no se preocupen. Y modificadores del núcleo, tanto dentro del sujeto podemos encontrar un modificador directo, los indirectos, la aposición y la construcción comparativa. Y en el predicado podemos encontrar un objeto directo, un objeto indirecto. Estos generalmente están al final de la oración, en el predicado. ¿Sí? Un complemento agente circunstanciales y un predicativo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a subir. Bien. Vamos a ver ahí. Como dice acá, si el sujeto expreso, quiere decir, si el sujeto está escrito, si lo podemos ver, si lo podemos identificar, si el sujeto expreso de la oración tiene un solo núcleo, si hay un solo núcleo, se lo va a denominar sujeto expreso simple. Ahora, si hay más de un núcleo, si hay más de una palabra importante, por ejemplo, Juan y Luis ¿prestó o prestaron? ¿Qué dirían ustedes ahí? Todos sus libros. ¿Qué dirían? ¿Cómo pondrían el verbo? ¿Juan y Luis prestó o Juan y Luis prestaron? Muy bien. Vieron que el verbo tiene que concordar con el sujeto. Si yo puse dos sujetos, tengo que pasar el verbo que estaba en singular, lo tengo que pasar al plural ahora. Juan y Luis prestaron todos sus libros. Juan y Luis ya son dos sujetos, dos núcleos dentro del sujeto. Entonces ahí estaríamos enfrente de un sujeto expreso compuesto. Hay más de dos núcleos, ¿sí? Hay dos tipos también de predicados. El predicado verbal y el predicado no verbal. El predicado verbal es aquel que podemos encontrar la acción. Si el predicado tiene un único verbo, ¿sí? También, al igual que el sujeto. Si tiene un verbo, se lo va a decir que es predicado verbal simple, y si tiene más de dos verbos, ¿sí? Le va a decir que tiene, ¿sí?, un predicado verbal compuesto. Por ejemplo, el hombre sonrió y la saludó, y tenemos dos verbos. Pero también puede existir dentro del predicado que no tenga verbo. Entonces puede reemplazarse por otro tipo de palabra, el verbo, por un sustantivo, por un adjetivo, por un verboide, por un adverbio, ¿está bien? Y entonces ese está cumpliendo la función del predicado, pero no es un verbo, entonces es predicado no verbal, simple, ¿está bien? Bien. Hacemos. Y por último, lo que ustedes van a ver acá es, existen tres tipos de palabras que pueden funcionar como núcleos del sujeto. Por ejemplo, existen tres tipos de palabras que pueden funcionar como núcleos del sujeto. El libro está sobre la mesa de luz. El libro
¿qué está sobre la mesa de luz? Bueno, el libro. Ahí tenemos el sujeto. El sujeto es el libro. ¿Sí? Después, en el otro ejemplo, verbos en infinitivo. Dios, dar, estoy leyendo cualquier cosa. Dar es mejor que recibir. El verbo en infinitivo acá, los verbos en infinitivo, serían dar y también recibir, porque recibir también está en infinitivo. El núcleo es el verbo dar. ¿Mm? Ahí tendríamos la parte más importante. La pregunta sería, ¿qué es mejor que recibir? Y dar. Dar es mejor que recibir. Y después tenemos los adjetivos sustantivados. Lo importante es una conversación. Esto es lo que decíamos hoy. Lo importante en una conversación es saber escuchar. El núcleo es el adjetivo. ¿Cuál sería el adjetivo acá? Importante. ¿No? ¿Sí? Importante sería un adjetivo sustantivado. ¿Sí? Este podría cumplir la función como un núcleo también. ¿Está bien? Bueno. A ver, nos quedan 7 minutos, 7 minutos más. Antes de que terminemos, después de que ustedes me van escribiendo las consultas, si tienen alguna consulta de la teoría, me la escriben y la vemos. Acá, algo importante. Al predicado que no tiene un verbo como núcleo se lo denomina predicado no verbal, como veíamos hoy. Si el núcleo es un sustantivo o un adjetivo, se lo llama predicado no verbal nominal. ¿Sí? Por ejemplo, él, un joven muy rico. ¿Mm? Entonces, esto es un predicado, como bien dice acá, no verbal porque no tiene verbo, pero la función está cumpliendo, el verbo es el joven, un joven, o muy también puede ser un adjetivo. Entonces el predicado que no tiene un verbo como núcleo se lo denomina predicado no verbal, y si el núcleo es un sustantivo o un adjetivo en este caso, ¿sí? Como el ejemplo, o si es un adverbio, el adverbio acá sería lejos. Si el núcleo de un adverbio se lo denomina predicado no verbal adverbial. ¿Sí? Por ejemplo, el joven, esto es un adverbio de lugar, ¿sí? Lejos de sus semejantes, este es un adverbio lejos. Este está cumpliendo la función del verbo. Bueno, acá también, si el núcleo es un verboide, es decir, un verbo en infinitivo terminado en ar, o ir, un participio terminado en ado, ido, o un gerundio terminado en ando, yendo, el predicado no se llama predicado no verbal verboidal. Perdón, el predicado se llama predicado no verbal verboidal. ¿Sí? Por ejemplo, él escuchando y yo hablando. Bueno, esta terminación de ando es un verboidal. ¿Sí? Ando, ando. Como un gerundio, ¿sí? Son gerundios que terminamos en ando. Caminando, hablando, escuchando, chamullando. Un montón de ando van ahí. Ahí ustedes pueden ver. Bueno, chicos, vamos a ver ahora. Guárdenme un minutito que les voy a mostrar la tarea que ustedes tendrán que hacer ahora. Esto ya les fue dado. Este viernes lo tienen que entregar, ¿eh? Así avanzamos rapidito. Pónganse las pilas. Tuvieron un montón de vacaciones. Ahí les voy a mostrar. Lamentablemente ustedes no lo pueden ver. Qué macabro. Siempre pasa lo mismo. Vamos a interrumpir y vamos a volver a...
Ahí, ahora sí. Bueno, de paso me tomo un mate. Bueno, está, ¿lo están viendo? Ahí se está. ¿Están viendo o no? ¿Qué pasó? ¿Se ve el documento? ¿Se ve el documento este donde dice la oración? Donde dice la oración bimembre y una oración unimembre. ¿Se ve? ¿Sí? A ver, alguien que me diga, ¿están pudiendo ver la tarea que tienen que realizar ahora? ¿O están viendo como yo estoy viendo acá la pantalla? ¿Sí? A ver, que alguien me escriba abajo qué es lo que dice como título, lo que tienen que hacer. O alguien me lo diga. Bueno, si lo están viendo, buenísimo. La oración bimembre y unimembre. Ah, re bien, buenísimo. Como yo no lo puedo ver acá, bueno, bien. Lo que ustedes tienen que hacer acá es indicar lo primero. Son tres cosas que tienen que hacer. Lo primero es indicar el tipo de palabra de los núcleos del sujeto en las siguientes oraciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá ustedes lo pueden separar. La oración es una conversación con un amigo, ¿no? Si yo también la oración la puedo considerar como una conversación. Si yo me pongo a charlar con un amigo, estamos teniendo una oración. Estamos haciendo oraciones ahí, aunque sean verbales. Entonces la oración, ¿no? Si yo hablo con alguno de ustedes y ustedes me responden, entonces estamos frente a una oración. Con ustedes no estoy teniendo oraciones. Pero ustedes estoy teniendo un monólogo. Yo hablo y ustedes me responden por chat, así que hablo yo solo. No estamos teniendo una oración. Bueno, la oración es una conversación con un amigo. Bien, es una conversación con un amigo, es el predicado y la oración sería el sujeto. ¿Está bien? Oración sería el núcleo. Entonces, la palabra esta que está en negrita acá, oración, ustedes me tienen que decir qué tipo de palabra es. ¿Qué tipo de palabra es? Si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, si es un adverbio. Bueno, en este caso ustedes saben que en el sujeto, si vuelven en el cuadrito anterior, van a ver que en el sujeto, los núcleos del sujeto generalmente son o sustantivos o adjetivos. Tienen que decirme qué tipo de sustantivo es también, ojo. Igual que abajo, todas las palabras que están en negrita, ustedes me tienen que decir qué tipo de núcleo es. Si es un verbo, un sustantivo, ¿está bien? Si es en infinitivo, ¿está bien? Eso es lo primero que me tienen que hacer. No tienen que separar el sujeto y predicado, nada de esto. Lo único que tienen que hacer es decir qué tipo de palabra, estas que están en negrita, qué tipo de núcleo hace referencia. A ver, ¿estamos claros ahí en el punto 1? ¿Fui claro? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Bien, vamos al punto número 2. En el punto número 2, acá sí, ustedes tienen que separar el sujeto y predicado en las siguientes oraciones.
¿Mm? Acá sí ustedes tienen que trabajar colocando, ¿sí?, un sujeto y predicado. Ahora, si quieren, yo les doy un ejemplo acá. Y por último, subraya en el siguiente texto los núcleos del sujeto en rojo y del predicado en azul. ¿Está bien? Acá ustedes tienen un texto. Si lo quieren hacer acá en el documento, van a tener que, lo van a poder subrayar. Por ejemplo, conversar. Ahí ya tenemos un sujeto. ¿Con qué color lo vamos a poner? Y lo vamos a poner con azul, ¿no? Conversar. ¿Sí? En este caso lo podemos subrayar o resaltar, como ustedes quieran. ¿Estamos? Así que esa sería la tarea. Entonces, punto 1, decir qué tipo de núcleo hace referencia a esto, ponérmelo acá, qué tipo de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, lo que sea, me lo ponen acá. Y después, separar en sujeto y predicado estas oraciones, son 3, muy fáciles. Y por último, subrayar con rojo los núcleos del sujeto y con azul los núcleos del predicado. Vamos a dejar de presentar para que ustedes me digan si se entendió. ¿Se entendió o no? ¿Alguna duda? ¿Sí? Rael me dice que no entendió nada. ¿Qué no entendiste, Rael? De todo lo que vimos. Ah, sí, entendí. Ah, bien, bien. Pensé que me había dicho que no entendiste nada. Digo, bueno, volvemos para atrás, no hay problema. Bueno, nos estamos pasando unos minutitos. Unos minutitos nos estamos pasando. Pero si quieren, podemos hacer un ejemplo. Un ejemplo de una oración. Y si quieren, se la separo acá, como para que les quede un ejemplo. ¿Quieren o no? ¿Sí? Separamos una oración en sujeto y predicado y le digo cómo ustedes la tienen que hacer. Bien. A ver, podemos usar, a ver, alguna que tengamos ya acá. Espérenme un ratito. El joven talentoso tuvo su oportunidad, nosotros también. Esperen un ratito que la voy a copiar. Me voy a sacar los auriculares. El joven talentoso tuvo su oportunidad, nosotros también. Esperen un ratito que me voy a parar. Lo único que acá esto interrumpe acá esto acá. Pero la voy a tratar de hacer un poco más abajo, ¿sí? Para cosas que no... Bien. Esperen que no me acuerdo cómo era la... El joven talentoso tuvo su oportunidad, nosotros también. Vamos a hacerlo un poco más abajo. Este es punto. Coma. Bien. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá, chicos, es con un corchete colocar ahí y ahí. Una vez que tenemos definida la oración, tenemos que separarla en sujeto y predicado. ¿Está bien?
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer acá nosotros es, ¿quién tuvo la oportunidad? Y nosotros también. ¿Quién tuvo la oportunidad? El joven talentoso. Entonces, el joven talentoso, eso ya tenemos sujeto. ¿Sí? Sujeto ya tenemos, sujeto expreso. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora tenemos que buscar cuál es el verbo o la acción. Tuvo. Este sería el núcleo. ¿Sí? Entonces, tuvo su oportunidad. Tuvo su oportunidad. También, esto sería ¿qué? Predicado. Predicado, como tiene acciones verbal, y como solamente tiene un solo verbo, simple. ¿Mm? Ahora, tuvo su oportunidad, el joven talentoso tuvo su oportunidad, nosotros también. Este nosotros también, ¿no? Es parte, también podríamos llamarlo, del predicado. Nos puede confundir esto porque acá esto es un pronombre personal, ¿sí? Una segunda persona del personal, nosotros. Podríamos decir yo, tú, vosotros, nosotros. Esta es la segunda persona del plural, perdón. ¿Sí? Pero no lo vamos a complicar, lo vamos a dejar como predicado verbal simple. Esto es una oración binembre, ¿por qué? Porque podemos separar el sujeto y el predicado. Este joven es el núcleo, entonces es un sujeto expreso simple. Si tuviera dos núcleos, podríamos decir que era compuesto. Acá como hay un verbo solo, también su oportunidad es un circunstancial, pero no lo vamos a marcar. Solamente lo que ustedes tienen que hacer es separar. ¿Sí? Separar la oración en sujeto y en predicado. Si se puede. Se puede. Pero ahí las que yo les puse, se pueden separar las oraciones en sujeto y predicado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Pregunta? ¿No? Bien. Entonces, siempre tenemos que buscar. Hay dos maneras también. Podemos buscar primero el verbo. Y bueno, a ver, busquemos la acción en la oración. Una vez que encontramos la acción, podemos de ahí preguntar quién hace esa acción y encontrar el sujeto. Pero ¿qué pasa? En algunas oraciones ustedes no van a tener verbo. Entonces ahí se complica. Entonces hay que estar atento a esta jugada. Igualmente no van a ser difíciles las tareas que les puse. Bueno, chicos, ya son las 11 de la mañana. Nos pasamos unos minutitos, pero creo que fue importante hacer, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Y ver la tarea que les queda. Así que la tarea no es difícil. Ustedes, cada uno recibió un documento. La pueden hacer en el documento, si se les hace fácil. O si no, pasarla a la carpeta, ¿sí? Y hacer... Bueno, vayan manejándolo ustedes. Si ven que les es más fácil la carpeta, lo hacen en la carpeta. Y si no, pasen una parte en el documento, otra parte en la carpeta. Lo importante es que vayan poniendo la fecha en la carpeta, y si trabajaron en un documento y no trabajaron, pongan el tema que trabajaron, trabajamos en claro, ya está. ¿Sí? Igual queda todo asentado. Bien. Entonces, nos estaríamos viendo el viernes de vuelta, ¿está bien? Vamos a ver un poco cómo nos fue con esta tarea, vamos, si hay que reforzar alguna cosa, voy a tratar de estar acá con el pizarrón de este fondo y podemos aclarar alguna duda, ¿sí? Algún sustantivo, algún verbo, algún adverbio, de tiempo, de lugar, de modo, o algún verboide. Si tienen alguna dificultad, ustedes me van escribiendo, ¿está bien? Y el viernes lo vamos a resolver. Bueno, chicos,
Les mando un abrazo grande. Gracias por conectarse. Recuerden que si hay alguna tarea pendiente, tenemos tiempo de hacerlo hasta yo el miércoles de la semana que viene ya voy a mandar el informe. Igual todos ustedes los informes están todos en rojo, son todos infractores de la ley. Nada, mentira. Han hecho sus tareas, así que ya los he informado. ¿Sí? Así como corresponde. Bueno, chicos, les mando un saludo grande. Nos vemos el próximo viernes a las 10:10. ¿Sí? Que tengan un buen día. Chao, profe. Que pasen lindo. Chau, chau.